días, buenos días. Por muchos niños y niñas del mundo. Por días que prefiero hablar en español, Spanish, que prefiero que si habla inglés, que me dice que trabajar molto francés o español, que cuando habla Francia, que Francia volo enfermo, que cuando habla otro molto problemática. Como no sé qué dice cuando habla español, que son molto benéfica por mí. Come de voce o por de días que son mucho importante por mí, que es una benéfica, graciosa de Dios. Por semplicemente que esto molto giuste. E prefiero que explicario que esto dice a ti, a tú, por si que este dice. Dios, que sé el judgment de Dios, y que sé que este el juste por Dios. Y me dice por semana que me dice que imaginario que por la tresguería del mundo que es molto simplifico, que por mí uno solo comida con niños y niñas de mi familia, como si puede pasar. A la solo que cuestión que te puede pensar por mí, cómo hablar es como lengua. Y de qué lengua, cómo habla o apellido más niños o niñas. En solo cuestión por mucho en el mundo. En el mundo el padre sé cómo hablar niños o niñas. Me por mí, solo cuestión esto muy complexico. Y que dice que si te puede por la juste video, si te puede piensa como si mi vida y que mi vida no por como dice no por judgment, solo por nueve piensa que complexico y que muy simplificado, muy simplificate. Por mí, Francia, que es una lengua de niños, me que en Francia, que no puede andando y comprende cuando niños es mucho grande y cuando más viva en la total vida, que puede hablar inglés, Spanish, Francia, molto dialectico en África, me que no so come fai en otro por el mundo. Cuando vos sé cómo se pasa una familia, ¿qué pasa en una otra persona de la familia que cuando de padre, de niños, de mujer, de mamá, de niñas? ¿Cómo te pasa por tú? Porque por mí esto es muy complejo. Me dice que sí pues como haber las soluciones por mí.
Perché per tu è molto semplifico. Perché una solo cuestión. ¿Cómo se pasa la comida de familia? En mi casa, por mí está muy complexico. Que no so como que lengua, que no so como que 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 cosa. E come fu? Come face? Non so, non lo so. E perché? Non so. E perché Dios me dice, oh, volodancia a la mujer. Amor de este. Mucho. Comandancia de Dios me dice, te viva verá como te falla. Y si te puede, el mundo que será muy simplificado. Cuando este niño hace que ave medio mico, un otro esotérico visiones del futuro, es que no so, es que, porque due viva el mucho cauchico por mucho azar. Es que azar es cauchico o es cauchico es azar. Y no solo porque pues me que Dios me dice en todo cuando niños me dice que vibra será. Y me dice que porque será y porque vibra otro tiempo, otra situación, mucho del país, del mundo, que viva mucha situación. Por el instante es que no so como due habla por más niños. Solo no volo mi por buen más chico por más niños. Ve que vos que más todo es por tute más por buen más chica que un solo carácter de más niños o niñas. Para mí es un año, una maíz, una hora de construcción de para mí. De por más niñas. Es una tute la construcción. Y me dice que si este por mí, probablemente que este por tú. Porque ¿cómo se más los niños y niñas que no había en mi casa? Me dice que entra una veritablemente diferente o que mucho diferente que más es la afinado que ¿cómo se llama? La construcción de de que me dice bueno por las cuestiones del instante, del presente y por la futura ya. Y no te por una familia, me para de mi familia o de las complexico de mi familia, puedo explicar que cómo se puede en un país o en una región o en una nación o en un continente. Y me dice que probablemente que si puede hacer la solución por mi familia, es que por otro es que es muy simplificado. No sé si había voces, me cuando pasar otro tiempo pasado, con
solo dice que dice otro o diferente. Y si te piensas por qué, sé que no se habla que voy a explicar yo por tú. No tú te niñas o niños, scusate, me pongo el totalmente del mundo. Secondo per secondo, hora por hora, días por días, noche por noche, mois por mois, en años por años, decennia por decennia, en toda la vida. Sé que me falla, viva en solo segundo, cuando você, la familia. No vuelo que piensa mucho lonto por mí me permite que te dice que si haber un trabajo o fatigarte o un solo mujer, un solo niño o niñas, para mí que es muy simplificado. Permite por mí que te dice que puoi fare si tú o che faccio si avete vida, come fai, che faccio, quando, come, com, e es que puoi otro con tu vida. Una vida que es muy complexico, que me dice que no solo uno si puede veritablemente solo uno que no voloso. Claro, es que realmente es que es importante probablemente por otro, pero por mí no. Por mí juste volo sé que me un padre, un grande padre, un niño que el tiempo de la vida que pasar e che cosa aveva acción que la molto bella de acción, una unión con una mujer que fabricate un amor y que este amor construcción de infante de más niñas o niños. ¿Qué es de la beneficia, la gratificación? Para mí, por tutti e tutti, en mundo, es que vos mucho o un solo niños o niñas, como la casa que cuando juego, cuando comer, cuando beber, cuando a ver solo o mucho. ¿Qué te dice cuando imaginario que face de ma vida? Segundo por segundo, hora por hora, días por días, que fabricate mucho no te veritablemente presente, me quedé toda ma vida que fabricate futuria. ¿Por qué fabricate futuria por el mundo? Que no so si puede viva. Afinado de agua. ¿Por qué me faccio
solo si puoi immaginarlo. Se no solo, perché mucho tutte. Facesse. ¿Qué será la mundo? ¿Es que será muy bien? ¿Es que será posibilidad? ¿Es que será creación? ¿Es que será nueva de vida? ¿Qué se puede? Sino uno que hace una acción, mas que tutte personate o citizen de la nación que hace solo acción per acción por tutte. ¿Cómo será el mundo si país en el país, en otro país, que voce, tutte, que viva la gratificación de la vida en el país? ¿Qué es la serenidad, la, la placía de país? ¿Qué es unos niños o niñas que no voce un homo o una mujer que no ave la vida, que due viva molto cautico, diferente? ¿Qué será un mundo que no son una narcótico problemático, una problemático de gobernante, un problemático de trabajo, un problemático de moneda? ¿Qué será el mundo si no la problemática de la vida, de la familia? Y no en el país, en el mundo. ¿Y por qué? Por otro planetario que piensa que viva sí y que due mujer, no solo, perdón, no la mujer me muerte, sí. Probablemente que la vida comenzó en este mundo. Me posibilitate que no por ser solo planetario. ¿Cómo fa si la cometa de Ale representado la exterminación de toda la civilización del mundo? ¿Qué face por otro? ¿Cómo se dice en esta lengua? Subir. O otro vivir. ¿Qué es me dice al instante si ave la total, la conciencia de mi vida? Me dice que por mí, por la total de mi vida, por mí que molto amigo e che ha molto che solo che secondo, perché se una habla che no so come saperla io, no aves veritablemente en mi vida. E quando
abrace este apellido que por tu rira de mí. Ah, segundo. Que dice en francés, que no me dice. Alors, cuando resistir vida per enemigo, que no sé cómo se dice, no pasará tiempo por la conciencia, o por la conciencia, que es mucho segunda por segunda, en toda la vida, que es muy importante. ¿Por qué? Porque no sé cómo se dice que enemigo me dice cuando face la ecualización de mi experiencia, de mi conciencia. Uno enemigo en solo amigo que no está por otro tiempo face amigo. Es que amigo que es solo un enemigo que no está otro contrario. Me quedé probablemente que justo mi es otro. Es que otro que es mucho por mí y por tú. Es por toda la vida del mundo. Me dice que en definitivo, ¿qué es definitivo? Por mí, a sacrificarlo toda la vida. A ver, niños y niñas, no sé qué, no viva qué, ave muerto mujer. No tocar tú, no puede verse. En mi casa, fatiga a trabajar. Mucho diseña para diseña, que no ave, y no puede, y no volo moneda. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te puede imaginario, la respuesta. Permítete, me dice por mí. ¿Por qué? Arriba la galante año que venga mucho rápido y que me dice que es la esencia de la vida si tutta la vida che face e non ave e perché ave si non face e perché fe si non so e perché so si non fe e si non fe e si non so perché porco que no veritablemente el tourbillon o dramático imaginario de ma pancía del pasado de la noche me resultate me dice un infinitamente sé que por mí posibilitate que este por tú y me dice si no hay la solución perché que no so que no hay otra solución me dice que
Probablemente que tú sé cómo fue, tú sé cómo so, tú sé cómo es feo. Pero si no te me dice, algunos solo días toca más familias, no aviso. E no volo so, me volo forse, en tanto he tocado mi corazón. Por más niños y niñas del mundo, si te avete mucho giudicamente por mi vida e come ave viva, permette che una solo dice por tu, perché tu arrivar un año que probablemente la palante que es de pasar e que este no soco. Prefiero que te dice que nada nada palante sé cómo será palante cuando niños. Me prefiero que te dice cuando te vozo o te verá. Cuando miantando y miantando te dice buenos días, padre. Y te dice que si te días el mundo será molto. Porque en la ecualización de mi conciencia y la esencia de la vida, de mi vida, me dice cuando ave problemático que esté una problemático. Solo solución que no ave. Mais si ave la problemático, es que ave la solución. Es que ave la solución que ave la problemático o la problemático que ave la solución. Si ave los dos, ave los unos o los dos. No ave. Si ave la solución, no ave la problemático. Y si no ave la problemático, es que no la solución existate. No es una problemático, una fatalidad. No so si veritablemente una buena apelario, me que sé que en la vida si este. Solo imaginario al segundo cuando tanto amaporte más. E prefiero que habla por muchos niños y niñas del mundo. No giustamente otro parente, no giustamente sé que ave en el tiempo lonto come se pasó, come se este, e che due face por se istante. Días per días, segunde per segunde, ora per ora, multitude, puerte,
porque en el futuro ya es mucho de nada. Gracias, niños. Gracias, niñas. De nada. Mucho.